A ver, estuvimos hablando con Alejandro en un episodio del podcast, específicamente de estrategia. Y lo relevante ahora que quisiéramos abordar es cuál es el rol de la estrategia en casos como los que estamos ahorita, porque estamos en una situación de crisis, de pandemia. Y para recordar un poquito sobre lo que hablamos desde el episodio pasado, si nos puedes recapitular un poquito, Alejandro, sobre cuáles son esos grandes pasos de la estrategia, pero sobre todo, ahora, ¿qué hacemos con esa estrategia? Porque la circunstancia ya cambió. Sí, claro. Primero que nada, gracias por el tiempo y espero que todos estén bien y con buena salud y disfrutando del confinamiento. Sí, platicábamos anteriormente que la estrategia es el arte de definir quiénes somos y hacia dónde vamos. Y dentro del proceso de planeación estratégica lo dividimos en tres grandes etapas. Uno, lo que es la definición de la identidad corporativa y las aspiraciones corporativas, que no es otra cosa más que la definición de la misión, visión y propósito superior. El segundo paso es la alineación de las prioridades estratégicas. Si nosotros pensamos que vamos a tener una serie de proyectos a lo largo del tiempo, cada uno de ellos requiere diferente tipo de inversiones o de recursos. Esta parte lo que hace es tratar de balancear a través del tiempo cuál es la mejor cadencia para lograr esa estrategia que estamos planeando. Y por último es la gestión de la estrategia. La gestión de la estrategia es una sesión de juntas donde, con base en los factores de éxito que definimos en la sesión previa, empezamos a ver junta semanal o mensual lo que mejor funcione para la organización, cuáles son esos factores de éxito y qué tan cerca estamos de cumplirlos. Y aquí cabe recordar es de que si hay cambios o hay desviaciones importantes en el cumplimiento de esas prioridades estratégicas, la estrategia no se cambia. Lo que se cambia son los planes. ¿Ok? Entonces, a la pregunta de qué pasa en este proceso, si recordarán también en nuestro episodio pasado hablábamos de que al menos una vez al año teníamos que estar pensando, ¿sigo siendo relevante para el consumidor? ¿Sigue siendo el mercado relevante para mí? ¿Estoy satisfaciendo alguna necesidad? Este proceso no es distinto. Es hacer exactamente lo mismo, nada más que ahorita en una época de crisis mundial, sin duda las situaciones están cambiando. Por ejemplo, podemos estar observando que el consumidor está cambiando y está migrando a consumir más contenido digital que lo que conseguía antes. Plataformas digitales están viendo grandes crecimientos y empresas que están migrando hacia una parte digital están creciendo mucho más por ese camino. Otro también es empezar a pensar qué va a pasar con el mercado del futuro. Nosotros ya podemos saber o empezamos a definir un cambio de comportamiento en el consumidor, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuántos clientes van a poder sobrevivir a esta crisis, ¿no? Porque imagínense tener de 3 a 6 meses sin ingresos y teniendo una estructura, tienes que tener una fortaleza financiera muy fuerte para poder subsistir. Entonces, ¿qué va a pasar en ese futuro? ¿Cómo va a ser el mercado? Van a haber seguramente menos clientes, van a surgir nuevos clientes. Así como está emergiendo un canal digital, es probable que otros se reduzcan y otros nuevos nazcan. Y también, imagínense ponerse a pensar cuáles van a ser las nuevas legislaciones en el futuro. ¿Qué pasa si la sana distancia se vuelve una ley? E imagínense situaciones como un cine. ¿Cuál va a ser el proceso de cambio ante una eventual legislación de donde tenga que haber determinado número de metros por persona? Entonces, el proceso, lo que tenemos que hacer la parte de los que vivimos en este mundo de la estrategia, es tratar de imaginar cuál va a ser ese futuro, cuáles de los cambios del consumidor van a ser permanentes y cuáles van a ser temporales, cómo va a ser el mercado, cómo van a ser la legislación, cómo va a ser el mundo del futuro, de tal manera que siga siendo relevante para tu consumidor, siga siendo relevante para tu mercado. Oye, antes de grabar, me estabas contando sobre una señora que estaba, pues, un poco como odiando estas plataformas digitales para pedir abarrotes y suministros. Si puedes ahondar un poquito en esa pequeña historia. Sí, sí, claro. La verdad es que es un ejemplo muy claro. Conozco una persona donde nunca en su vida había tenido una plataforma digital para hacer su súper. Y odió, las primeras 2, 3 veces odiaba la plataforma.
2, 3 semanas después decía, qué flojera regresar físicamente a la tienda cuando tú lo pides, lo que buscas, y te lo traen a domicilio. Entonces, esta persona, muy seguramente el comportamiento cambió para siempre. Esta persona va a estar consumiendo ahora mucho más plataformas digitales y estoy seguro que no va a volver a hacer el súper físicamente. Sí. Okay. Oye, Alex, ahora, ahorita le llamamos contingencia o le llamamos cuarentena y bueno, estamos siendo cada vez más conscientes de que el contexto, el mercado y el mundo está cambiando. Pero mientras que ahorita es una cuarentena por una enfermedad, en el futuro puede ser una contingencia o una dificultad por la competencia, por ejemplo, o por circunstancias diferentes. ¿Por qué resulta tan relevante en situaciones de dificultad voltear a ver la estrategia y no enfocarse, por ejemplo, en la operación o en la venta o en salir de la dificultad? Hoy lo que estamos viviendo es una crisis mundial. Si esto fuera de una sola industria, seguramente solo esta industria estaría atacando su propio problema, pero esta industria, esta crisis o esta pandemia tiene una afectación mundial. Está pronosticado que el mundo va a caer cerca de 3-4% su Producto Interno Bruto y en México está pronosticado que está entre un 6 y un 8. Entonces, esto nos va a afectar a todos, esto nos está afectando a todos. Entonces, en situaciones disruptivas, tú lo que tienes que hacer es asegurarte que siga siendo relevante para tu consumidor, de tal manera que tengas que hacer los cambios necesarios que el nuevo futuro o el nuevo normal, como yo lo llamo, que lo predigas de tal manera que cómo sigo siendo relevante para mi consumidor, de tal manera que eso te garantice el mayor largo posible. Porque de no hacerlo, lo que puede hacer es, imagínate que no te das cuenta de que el mundo cambió hacia una digitalización del comercio. Si tú no logras capturar ese cambio en el consumidor, muy seguramente te va a seguir saliendo poco a poco. Entonces, la importancia y la relevancia de voltear a la estrategia, sobre todo en momentos de crisis, es para asegurarte que cómo sigue siendo relevante para tu consumidor. Porque en el momento que dejes de ser relevante para el consumidor, es cuando es necesario cambiar de estrategia. Porque lo que estamos haciendo nada más es qué planes operativos tienen que cambiar de tal manera que siga siendo relevante para mi consumidor para tener una vida en el largo plazo. Yeah. Y a lo mejor solo para hacer un pequeño como paréntesis en cuanto a definiciones, hay muchos, y lo discutimos en el episodio, pero no ahondamos tanto. Hay muchas personas que piensan que la estrategia mi estrategia es vender el doble del año pasado. Y a eso le llaman estrategia. Y hay otras personas que a la estrategia le llaman, voy a introducir este nuevo producto. Entonces, si brevemente solo hacemos la distinción sobre qué sí es estrategia, qué no es, entonces dónde entran los planes y por qué dices que los planes sí cambian y la estrategia no. Ajá. Claro, sí, y es muy común. Muchas personas conocemos de mejor manera o de diferentes maneras cuáles son los planes, porque eso es muy natural. Quiero vender 1000 sillas o quiero crecer 10%. Pero eso lo único que hace es un posicionamiento mucho más cercano hacia la estrategia que tú quieras lograr. Imaginemos, por un ejemplo, decir que mi estrategia es capturar los momentos especiales de la vida de las personas. Se fija, no tiene ningún número, sino es una aspiración de lo que quiero ser. Yo quiero ser el mejor referente de la captura de los momentos especiales de la gente. Y esto puede ser a través de algo tan sencillo como una foto, un video, redes sociales, hay muchas maneras. Entonces, si nosotros aquí es cuando se empieza la diferencia. Yo quiero ser el referente de la captura de momentos especiales, pero voy a tener un 25 de participación en redes sociales. Al momento en que tú ya lo empiezas a medir, eso ya se convierte en un plan. Tú tienes que saber qué serie de planes o qué serie de proyectos tienes que alcanzar de tal manera que te hagan creer que eres el referente de la captura de momentos especiales. Entonces, imagínense que hace algún tiempo cuando esa captura de momentos especiales era a través de la foto física. El consumidor evolucionó y vino la toma digital. La toma digital.
La estrategia seguía siendo la misma, es capturar los momentos especiales de las personas. Simplemente es un diferente modelo de negocio, porque hoy eso representaba una cámara diferente y un proceso de captura diferente. Vinieron las redes sociales y es el mismo concepto. Simplemente es un diferente manera, un vehículo de llegar a las personas. Si cuando alguno de esos, tú puedes ser a lo mejor muy bueno en redes sociales y no tan bueno en las cámaras, la estrategia no cambia. Simplemente yo ya no voy a dejar de jugar en las cámaras y me voy a dedicar más a las redes sociales. La estrategia sigue siendo la misma. En el momento en que a las personas les deje de ser relevante capturar esos momentos especiales, es cuando tu estrategia ya no tiene relevancia. Ok. Oye, Alex, me pones a pensar que, por ejemplo, en una situación como esta, pues es muy fácil darse cuenta que ahora la mayoría vamos a migrar al contexto digital. Por una parte, porque las empresas ya se abrieron a trabajar en casa a través de estas plataformas digitales, pero por otra, porque el consumo de herramientas digitales pues ha incrementado. Y entonces, estar así nos hace ver eso muy fácilmente. Pero ¿cómo le hago cuando las cosas están, digamos, en cierta normalidad para darme cuenta cuando debo de cambiar mis planes? Cuando no es tan evidente hacia dónde va el mercado, por ejemplo. Claro. Aquí es cuando se refuerza mucho el punto de que la estrategia tiene que estar orientada al consumidor. En el momento en que tú estés constantemente analizando al consumidor y viendo su comportamiento, te vas a poder dar cuenta de esos pequeños cambios. Esos pequeños cambios te van a empezar a decir, mi consumidor está migrando hacia un canal digital. Al empezar a yo saber cómo está migrando a un canal mucho más digital, yo es cuando evalúo qué tan relevante soy para mi consumidor en el medio digital. Si te das cuenta de que eres muy bueno, sigues adelante y aceleras. Y si te das cuenta de que no tienes mucha presencia, empiezas a construir. Ya. Okay. Oye, a ver, y entonces, ante esta circunstancia, ¿cómo adapto la estrategia? Imaginémonos ahorita, todos estamos encerrados en nuestras casas, trabajando desde casa, para las personas que podemos hacer trabajo desde casa. Imaginémonos que vamos a regresar a lo que va a ser el nuevo normal en 3 o 4 meses, dependiendo de muchas cosas. Entre más tiempo pase, el cambio permanente del comportamiento del consumidor va a ser más claro. Imaginémonos por un momento cómo va a ser esta persona que hablábamos. ¿Va a volver a ir al súper físicamente? Entre más pase el tiempo, va a ser menos probable que lo haga. Entonces, la primera etapa que tenemos que empezar a hacer ahorita es tratar de reimaginarnos cómo va a ser el consumidor del futuro. Okay. ¿Cómo va a ser? Y en términos generales, y de acuerdo a mucha literatura y a muchos estudios que están haciendo universidades y empresas especializadas, se están viendo dos grandes cambios. Uno es, como lo hablábamos, la aceleración digital. Entonces, las empresas, si antes ya sabían que el consumidor estaba migrando hacia canales digitales, hoy lo va a hacer mucho más rápido. Y lo está haciendo ahorita porque ahorita no tiene opción. Entonces, si ya sabemos que va a haber una migración hacia la parte digital, y la segunda es que la economía va a estar golpeada, ¿y eso qué significa? Que va a haber menos dinero disponible para gastar. El consumidor se va a hacer mucho más selecto en qué gasta. Entonces, hay unas partes fundamentales, básicos, que es lo que conocemos como la canasta básica, y después hay un ranking promedio en qué gasta después de que cubre sus necesidades, y ahí es donde compiten todos los que no están en la canasta básica. Entonces, imaginémonos lo que nosotros vendemos o lo que nosotros ofrecemos, qué tan relevante va a ser para el consumidor del futuro. Entonces, hay ahorita muchas empresas que están empezando a hacer estas investigaciones. Si logras tú identificar con base en lo que tú creas que es necesario para tu industria y lo puedes tener de una manera pública, excelente. Si crees que no es suficiente, la verdad es que sí vale la pena empezar a invertir cómo mi consumidor cambió y tratar de identificar si el cambio es permanente o es temporal. Y un ejemplo muy sencillo que también platicábamos antes. Imagínense cuando regresemos todos, ¿cuántas personas van a dejar de saludar de beso? Claro. De mano. Yo espero que ya dejes de hacerlo conmigo, Marco. Depende, si nos sanitizamos bien no va a haber ningún problema.
Entonces, sí, y eso es la parte del consumidor, ¿no? De verdad, imagínense qué va a pasar con sus clientes. Ok. Oye, Alex, déjame desafiarte un poquito. Eh, bueno, eso creo, ¿eh? Fíjate que Ángel y yo hemos estado como muy metidos en este tema de la gestión del conocimiento y justamente averiguando hacia dónde van los clientes en términos de aprendizaje. Y nos dimos cuenta de que lo que realmente se valora más allá del conocimiento que se adquiere, por ejemplo, en medios digitales, es el entendimiento. O sea, lo que realmente compra una persona es entenderlo. Por lo tanto, más allá de preguntarte qué has aprendido de una situación como esta, yo te quiero preguntar, siendo experto en estrategia y habiéndolo hecho para empresas de talla internacional, tanto de productos como de servicios, ¿cuáles son tus entendimientos más relevantes desde la perspectiva de de la estrategia frente a lo que está pasando hoy en el mundo? Uf, sí está desafiante. Yo creo que es difícil, hubiera sido difícil poder planear el cómo reaccionar ante una pandemia mundial, ¿no? Muy probablemente, y si esto tiene los ciclos como ya se están empezando a plantear, seguramente muchas empresas van a estar empezando a pensar, ¿qué pasa si vuelve a pasar esto? Pero ahorita como estamos haciendo, yo creo que, y lo estamos enfrentando por primera vez, yo creo que uno de los grandes retos es saber cómo te adaptas rápidamente. Y la mejor manera de poder adaptarte rápidamente es a través de conocer tu industria, conocer tu medio, conocerte a ti mismo, porque ahorita hemos hablado solamente de la parte del consumidor del mercado, pero imagínense cuántas personas van a regresar después de 3, 4 meses a sus oficinas y cómo va a ser la dinámica, cómo va a ser la reinserción social dentro de la parte laboral. Entonces, seguramente hubiera sido muy difícil poder predecir esto. Lo que sí es ¿cómo haces un proceso ágil de toma de decisiones de tal manera que avance rápido o que avance lo más rápido posible? Porque si no, si sigues pensando o tomando decisiones con base en tu anterior situación, es muy probable que te tardes mucho y a lo mejor es probable que no captures la esencia del cambio del comportamiento del consumidor y del posible mercado y quizá entender nuevas legislaciones. Entonces, en el momento en que tú empiezas a tener una agilidad en el proceso de información, porque ahorita información del COVID-19 hay para leer para toda tu vida. Pero entonces el chiste es cómo tienes una metodología ágil de tal manera que dices, esto es relevante para mí, esto es relevante para mi industria y me voy por este camino. Ya, ya. Buenísimo. Muy bien. Oye, y hay también empresas que no tienen estrategia. Y también lo hablábamos en el episodio pasado sobre la visión. Y entonces, para ese tipo de empresas que ahorita están posiblemente pasándola muy mal y que de alguna manera tienen chance de hacer, ¿qué son 2 o 3 recomendaciones que harías para que puedan echar a andar esa imaginación e irse metiendo al tema de la estrategia? Y por otro lado, hay personas que tampoco tienen la estrategia o hay empresas que no tienen estrategia porque no saben que esto existe, ¿no? Y que solo están metidos en la operación. Entonces, para estos que ya se están dando cuenta de la relevancia también, es al que quisiera que también le habláramos. Para el que no tiene nada, pero que ya le surgió la cosquillita de hacer, y que son 3 cosas que ya puedo empezar a hacer. Ahorita en circunstancias de crisis, si no tienen una estrategia, yo creo que la visión se debe convertir en sobrevivir. Porque la verdad es de que el impacto económico es fuerte, va a ser muy, muy fuerte y nos va a afectar a todos. Ciertamente hay categorías que se han visto beneficiadas y otras que se van a ver perjudicadas. Pero si no tienen claro cuál es su visión en los próximos 6 a 12 meses va a ser sobrevivir. Entonces, dentro de eso, se tiene que tener mucha disciplina presupuestaria, es ser muy selectivos en qué queremos invertir o gastar. Y después es empezar a ver otra vez el mismo concepto, es quién es mi consumidor y por qué sigo siendo relevante para ellos y cómo voy a seguir siendo relevante en el futuro. La verdad es que todo está centrado en el consumidor porque el consumidor es el que nos dicta
cómo quiere ser servido. Y en la medida en que las empresas puedan adaptarse a los cambios del consumidor de la manera más anticipada posible, son las que van a tener más posibilidades de captar y de capturar a esos consumidores del futuro, porque pudieron tratar de anticipar cuáles van a ser esos cambios. Muy bien. Alex, yo me voy quedando con palabras clave. Una es anticiparse, otra es entender al consumidor y otra es el tema digital. Y entonces hoy, poniéndome un poquito en los zapatos, por ejemplo, de el gran porcentaje de las empresas en nuestro país que son pymes o que son pequeñitas y que quizás la mayoría tienen servicios o productos físicos, a mí me encantaría preguntarte con tu expertise, ¿cómo hago, o en tu experiencia, cómo se hace esa transición entre la oferta física y la digital o virtual? Hay muchas maneras, ¿no? Y esto dependerá mucho del producto y del consumidor. Pero, por ejemplo, quizá la mejor manera de empezar sería empezar a comunicar a través de digital tu producto. Por ejemplo, hoy lo que hace empresas como Best Buy, que ya tiene mucha migración hacia su parte digital y utilizan las tiendas simplemente como front. Ven y conoce mi producto y después cómprame donde quieras. Si hoy estamos ante una eventual migración acelerada del consumidor hacia digital, ponte a pensar cómo puedes vender a través de digital. Si resulta muy complicado vender a través de digital, es dónde el consumidor vive, en qué ecosistema vive, y de tal manera que yo pueda decirle, hey, yo existo. Y puedes venir a comprarme a mi tienda. Eventualmente, y conforme va progresando el desarrollo del consumidor hacia digital, deberás tener muy claro cómo puedo llegar a vender en el mundo digital, porque para allá van las grandes tendencias globales. Ya. Entonces tienes que tener alguna participación, ya sea en menor o mayor medida, y la verdad es de que esto es un proceso que puede ser complicado, pero simplemente tienes que tener presencia. Y un plan de cómo, quizá hoy empiezo simplemente comunicando a través de redes sociales y después pensar en plataformas de comercio. Ya. Sí, entonces yo me llevo súper claro por lo menos dos frases. Una que me encantó, el nuevo normal. Sí. Y la segunda, hazte visible digitalmente. Sí. Sí, correcto. ¿Vale? Porque imagínense, las nuevas generaciones nacieron con celulares. Generaciones anteriores tuvimos celulares cuando teníamos 20 años o más. Entonces, estas personas son nativos digitales y ellos viven en su teléfono. Entonces, todo lo que quepa en este movimiento del pulgar, que es cuando haces el movimiento en el celular, es el punto de enfoque que tienen estas nuevas generaciones. Imagínense qué sentiría a lo mejor un chico de 18 años que suena el teléfono fijo y le quiere vender una enciclopedia. Si me regresé en el tiempo o qué, ¿no? Entonces, a este nuevo consumidor, ¿cómo puedo yo ser vigente para venderle lo que sea? Y ahí es donde tenemos que tener la creatividad de si conozco yo a mi consumidor, ¿en qué parte de su ecosistema digital puedo ser relevante para comunicar que existo y eventualmente venderle? Ya. Y sobre todo escucharlo. Ahorita una de las grandes ventajas que nos dan las redes sociales, por ejemplo, es de que todo mundo opina. Entonces hay muchas maneras muy estructuradas de saber cuando tú estás haciendo un post o estás haciendo comunicación, qué piensa la gente. Y es algo tan sencillo como saber su sentimiento, que se llama el social listening. Pero es de lo que yo estoy comunicando la gente que piensa que es positivo o que es negativo. Y es una manera muy, muy sencilla comparada como era antes de ir a levantar encuestas. Entonces hoy tenemos, en cuestión de minutos u horas, puedes tener una buena cantidad de retroalimentación de tus clientes o consumidores, de manera que te dices, esto me gusta o esto no me gusta, y empiezas a modificar tu contenido. Entonces, el entendimiento del consumidor digital tiene grandes similitudes, pero también grandes diferencias al consumidor que vivía en el mundo no digital. Entonces, por eso, siempre, no me cansaré de repetir que lo importante es conocer la esencia del consumidor. Ya. Muy bien. Amigo, pues, ¿cómo cerramos esta charla tan interesante? Agradeciendo a los que nos escuchan y que se pongan a investigar sobre cómo entender mejor al consumidor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y me gustó mucho.
¿Quieres finalizar con una de tus frases con las que No. Yo de verdad me voy con esta, más que frase, con esta idea que creo muy sabiamente Alex nos regala, que es preparémonos para el nuevo normal. O sea, esta frase tan simple creo que implica un conjunto de cosas que nos va a significar no solamente prepararnos para un momento, por ejemplo, de una baja posibilidad de compra de los consumidores, sino que además de una manera diferente de comprar. Y creo que ahí es súper importante poner la atención. Muchísimas gracias, Alex. Justo con lo que dices, también fuera de la grabación me compartía que hay una empresa que, dado esta situación, se sabe que van a dejar de tener 30% de clientes y que la estrategia no cambió, sino que cambió el plan, y ellos tenían ciertos planes a futuro que ahorita los están decidiendo traer hacia este nuevo normal. Entonces, es otro ejemplo que nos dicen sobre la estrategia no cambia, cambian los planes, y estas circunstancias nos ayudan a acelerar cosas que las teníamos hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo quieres cerrar, Alejandro? Y no Marco. No sería Marco si no hiciera esto, ¿no? Habrá que pensar cómo va a ser el nuevo Marco del futuro. A mí me gustaría cerrar con un par de cosas, ¿no? Uno, no es un proceso fácil, porque imaginarse cómo va a ser el consumidor del futuro, cómo va a ser el mercado del futuro, si va a haber legislaciones, la verdad es que no es un proceso fácil. Pero va a ser mucho más fácil si tienes algún escenario construido que si no lo tienes, porque vas a estar constantemente tratando de alcanzar a la ola. Y la segunda es, tengan mucha pasión por conocer al consumidor, porque su consumidor les va a dictar la mejor manera de seguir siendo relevantes para ellos. Muy bien. Gracias. Infinitamente gracias. En vez de así, entonces ahora ya vas a hacer. Así. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, muchas gracias. Hay @significados compartidos todas las redes.